Hoy voy a hablar sobre el tema Dios puede usarme a pesar de mis debilidades. Una vez más, Dios puede usarme a pesar de mis debilidades. Leemos entonces Santiago capítulo 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oremos. Amado Espíritu Santo, te doy gracias en esta hermosa mañana, porque nos permites estar reunidos en este santo lugar, de donde nosotros te adoramos, donde nosotros bendecimos el nombre de Cristo. Gracias porque hoy tenemos la libertad de poder hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en medio de nosotros. Y hoy oramos para que esta palabra caiga en buena tierra y produzca en nosotros el fruto que tú estás esperando cada día. Oramos para que el cielo se abra y la palabra venga como una lluvia a nuestros corazones y sea revelada a nuestras vidas. Pido pues, Señor, que la presencia tuya sea en este día en nosotros poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Dios puede usarme a pesar de mis debilidades. Elías, la Biblia dice que era un profeta que Dios levantó en su momento. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Eso es lo que significa el nombre de Elías, Jehová es mi Dios. Y la Biblia describe a Elías como un tremendo profeta que Dios levantó en un momento oportuno. Dice la Biblia que una de las características de Elías es que él era un hombre de oración, un hombre que le encantaba estar seguramente en la búsqueda de Dios. Sin embargo, vemos en el versículo 17, dice el versículo, comienza describiendo a Elías y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, cuando dice sujeto a pasiones, es que también él luchaba seguramente con debilidades como todo ser humano. ¿Quién de los que estamos aquí no tiene, hermanos, debilidades? Algunos estamos luchando todavía con nuestro carácter, algunos estamos luchando tal vez con temores, estamos luchando con un montón de situaciones en nuestra vida, y a veces nosotros le ponemos mucho énfasis a lo que nosotros tenemos malo. A veces nos fijamos más en lo negativo que poseemos y no en lo que Dios puede hacer en nosotros. Hay gente que por poner un ejemplo dice: yo no quiero un privilegio porque yo siento que todavía no estoy preparado, todavía siento que no doy la talla para ese privilegio. Yo no quiero ser líder de célula porque yo siento que todavía no estoy bien, todavía creo que me falta. Y siempre estamos poniéndonos, hermanos, como un ejemplo, y siempre estamos enfocándonos en la debilidad que poseemos y no en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Me llama la atención que el Señor, cuando le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero antes de que me niegues el gallo va a cantar. ¿Y cómo es que el Señor usó un gallo para hablarle a Pedro de lo que él había hecho? Una vez dice la Biblia que un profeta iba montado en una burra y él empezó a golpear la burra, y la burra le habla y le dice: oye, ¿por qué me pegas? ¿No ves que ahí hay un ángel que está ahí parado? Y la burra le tiene que hablar al profeta. Entonces eso significa de que si Dios usó animales, ¿por qué no nos va a usar a nosotros, que somos sus hijos, que somos su creación? Pero a veces Dios no nos usa por una sencilla razón, que muchas veces, hermanos, confundimos, ¿qué le digo yo?, nuestras debilidades, y las ponemos como una excusa para que el Señor haga de nosotros profetas, pastores, evangelistas y todo aquello que Él quiere hacer en nosotros. Así que usted deje de fijarse en sus debilidades, que aún a pesar de sus debilidades, Dios tiene tiene poder, tiene autoridad, Él quiere usarnos. ¿Me doy a entender esta mañana? Deje de fijarse en las debilidades de los demás.
Porque cada vez que usted mira la debilidad en otro, quiero decirle que usted también tiene más que esa persona. Si usted ve a las personas, todos tenemos debilidades. Y Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Me gusta esto, porque esto me da esperanza, esto me anima, esto me consuela, me fortalece, porque si Dios usó a un hombre con debilidades, ¿por qué no me va a usar a mí también? ¿Por qué no lo va a usar a usted también? Pero tenemos que entender que Elías tenía una característica. Ahora veamos lo que dice en el siguiente párrafo. Dice, y oró. ¿Qué hacía Elías? Dice, oraba. Dice, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Cómo Elías pudo, hermanos, derrotar sus debilidades? Le voy a decir algo. El enemigo número uno con la cual usted y yo tenemos que luchar somos nosotros mismos. Cuando usted se pone frente a un espejo, si usted tiene que enojarse con alguien, si usted tiene que pelear con alguien, es con usted mismo. Porque es usted su propio enemigo. A veces nuestra propia lucha es en nosotros mismos, es con nosotros mismos. Pero entonces no podemos pasarnos la vida peleando con nosotros mismos, sino en vez de eso, tomemos la actitud que Elías tomaba. Dice que Elías era un hombre de oración. ¿Cómo era Elías? ¿Cómo compensaba él la debilidad que tenía? ¿Dónde él se fortalecía? A través de la oración. Eso es lo que hizo la diferencia entre Elías. A veces nosotros sabemos que tenemos algún lado débil, sabemos que todavía hay cosas que no nos agradan de nosotros, pero no hacemos nada para poder superar, para poder enmendar lo que nosotros somos. Y Elías, dice la Biblia, que él era un hombre de oración. Por eso dice, y oró fervientemente. Eso significa que hubo un tiempo donde Elías tuvo que clamar a Dios. Fue un tiempo de oscuridad. Llegó un tiempo donde la nación de Israel cayó en un estado de idolatría. Los israelitas y la nación empezaron a volverse contra Dios. Y Dios tiene que levantar a un hombre, un profeta, para decir una palabra. Y echemos un vistazo cómo está hoy nuestro mundo actual. El mundo en que hoy vivimos es un mundo asediado por el pecado, mis hermanos. No podemos negar que la maldad ha crecido a tal grado que la corrupción se ha metido en todos los niveles. Ustedes leyeron el periódico esta semana, descubrieron toda una red de robo en altas esferas gubernamentales. Ahora eso es una bomba en nuestro país. Y todo eso, hermanos, trae consecuencias negativas para nuestra nación. Pero en medio de todo eso tiene que levantarse un hombre o una mujer que, como Elías, tiene que llevar una palabra. Y la pregunta esta mañana es, ¿estarán aquí los Elías de este tiempo? Voy a preguntar, ¿estarán esta mañana los Elías de este tiempo? A pesar de sus debilidades. Porque Elías era sujeto a pasiones. Pero cuando se trataba de hablar, se trataba de dar una palabra, él no tenía temor. Y la Biblia dice que viene el Señor y le habla y le dice, quiero que vayas al rey Acab. Ahora quiero llevarles a leer Primera de Reyes, capítulo 17. Él va al rey Acab. El rey era el rey poderoso de aquel tiempo. Y le va a dar una palabra que Dios le había hablado a este hombre de Dios. ¿Qué dice? Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, de Dios de Israel. Y noten la frase que él utiliza ahí, en cuya presencia estoy. Él no se fue a darle una palabra al profeta, una palabra que tal vez él quería decir, sino dice, en cuya presencia estoy. Él reconocía que en él había una presencia divina. Digan conmigo, en mí hay una presencia divina. Pero dígalo como de verdad, como convencido, en mí está la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que de verdad la presencia de Dios habita en ustedes?
Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios, y a donde él se movía, él reconocía que ahí estaba la presencia de Dios. Y esa presencia es la que le llevó a él a hablar con tan autoridad ante el rey. Y no le va a dar una buena noticia al rey. La noticia que él lleva es esta. Miren lo que dice: en cuya presencia estoy. Hermano, la palabra es esta, y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense que le dice al rey: Dios me ha dicho que en 3 años y medio no va a caer ni una sola gota de lluvia, porque yo así lo estoy diciendo, así va a ser. Era tanta la autoridad de este hombre que él mismo dice: por mi palabra no va a llover. Y no es que él era el que iba a hacer el milagro, sino Dios le había dicho lo que él iba a hacer en ese momento. Y eso me lleva a pensar que hay un principio que tenemos que aprender aquí, y es este principio: que las personas que viven en la presencia de Dios tienen la capacidad de oír lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Usted tiene que aprender que las personas que pasan a menudo leyendo la palabra y buscando la presencia de Dios es gente que aprende a oír, no con oídos naturales, sino con oídos espirituales. Lo que Dios anuncia, sea bueno o sea malo, siempre van a aprender a oír y a conocer los tiempos. Ustedes tienen que aprender a conocer los tiempos en que vivimos. Ustedes tienen que aprender a discernir cómo está su familia, cómo está su propia vida. Usted y yo tenemos que aprender a discernir y a ver y a entender cómo está el mundo de hoy que vivimos, y no ser, hermanos, apáticos. Esa es la palabra, apáticos a lo que pasa en nosotros. A veces somos tan apáticos con nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra propia realidad, sino es a través de otros. Quizás alguien se acerca a usted y le dice: oye hermana, oye hermano, parece que usted ya no es la misma persona que antes. Antes usted oraba, yo miraba que usted corría a la iglesia. Antes yo miraba que usted era de las personas que le gustaba servir a Dios, pero últimamente he visto que eso no pasa. Y usted dice: no hermano, yo estoy bien. Y nos volvemos tan apáticos. Y Elías, dice la Biblia, que aprendió a oír la voz de Dios, y él va y le dice al profeta: oye rey, no va a llover 3 años y medio. Va a venir una sequía que, hermanos, amenazaba la vida de mucha gente. Que en California o en Los Ángeles, si no estoy mal, ahora mismo llevan 1 año y medio sin que caiga ni una gota de agua. En Estados Unidos están preocupados las autoridades y han dicho: por favor, ahorren agua, porque en 1 año y medio no ha caído agua. La tierra se está secando, los pastizales se están secando. Hermanos, están preocupados las personas porque la sequía amenaza toda clase de vida. Gracias a Dios esta semana nos cayó agua. Pero si en este año el Señor se le ocurriera cerrar la ventana del cielo y no nos lloviera en 1 año, ustedes pegarían el grito al cielo, hermano. Porque el maíz subiría si ahora vale 130, en 1 año podría llegar a costar hasta 300, 400. Ya imagínense, hermanas, que ustedes compraran 1 quintal de maíz en 400 quetzales. Ustedes pegarían el grito al cielo. Por eso mucha gente no valora lo que hoy tenemos. Pero en ese momento Dios da una palabra no buena, pero ese hombre tenía que hablar. Y a veces tenemos que decirle a la gente lo que no es bueno, o lo que a veces, hermanos, el profeta tiene que aprender a hablar no tanto lo que quiere la gente oír, sino lo que Dios quiere que hablemos. ¿Me doy a entender? Hay veces que a la gente hay que decirle cosas buenas, pero cuando hay que decir lo que Dios dice, hay que hablarlo, porque por algo Dios lo quiere, hermanos, confrontar a uno. Y aquí Elías va y dice: no va a llover 3 años y medio, y yo lo digo y así sucederá. Eso es autoridad, mis hermanos. Ese hombre era un hombre con autoridad. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que le da autoridad a uno? El estar en la presencia de Dios, el buscar la presencia del Espíritu Santo. A veces ni siquiera tenemos ya autoridad sobre nuestros hijos. A veces nos manipulan. Los niños tienen una característica: ay, papito, mira, venía a comer. No tengo hambre. Y luego entra una pelea entre papá y mamá. ¿Por qué le dijiste eso?
¿sabes qué? Dáselo, dáselo. Y el patojo se vuelve tan manipulador que por cualquier cosa chía, y usted ya no tiene ni autoridad para decirle un no a su hijo, mucho menos para hacer que el cielo se cierre y se abra. Es tiempo de volver a tomar autoridad, iglesia. No pierda la autoridad. ¿Y cómo se recibe la autoridad? En la presencia de Dios. Elías era un hombre de oración, débil, con defectos, tenía también debilidades, tenía pasiones que tal vez como hombre a él también en algún momento él tenía momentos de debilidad, pero aún a pesar de eso, Elías era un hombre de oración. ¿Cómo era Elías? Ahora, la sequía puede ser que no sea física, pero la sequía significa una falta de lluvia por un periodo prolongado que produce sequedad en los campos y escasea el agua. Ahora, trasladándolo a un plano espiritual, ¿cómo se puede ver la sequía en la vida de una persona? La sequía en la vida de una persona se puede ver cuando la persona es víctima de la apatía y de una cierta insensibilidad. Hay gente que ya no es sensible a nada. ¿Cómo se puede ver la sequía espiritual en la vida de una persona? Cuando lee la Biblia, pero la Biblia no le dice nada. Es como leer cualquier libro y ya, hermanos, la Biblia se vuelve obsoleta. ¿Cómo se ve la sequía en la vida de una persona? Cuando encuentra en su alma seca, árida, no produce nada. ¿Cómo se ve la sequía en la vida de una persona? Cuando ora, pero la oración ha perdido fervor. Es decir, oro, pero es como que estuviera más cansado. Hay gente que para orar le encuentra, hermanos, una pesadez a la oración. ¿Cómo se ve la sequía en la vida de una persona? Cuando, hermanos, muchas veces ya no hay objetivos, cuando ya no hay metas, cuando se ha perdido el sentido de la vida y simplemente estoy viviendo a lo que caiga. ¿Cómo se ve la sequía en la vida de una persona? Cuando la asistencia a los cultos de la iglesia se convierte en una carga y ya no hay algo que lo estimule. A veces uno viene a la iglesia ya porque simplemente o me están obligando o porque de verdad ya llevo buen tiempo, pero a veces no nos damos cuenta que la sequía ha invadido nuestra alma. ¿Cómo se puede ver la sequía en la vida de una persona? Cuando la comunión con los hermanos le molesta. Es que yo no me siento bien sentado a la par de Giovanni porque es que no me gusta. No me siento bien sentado a la par de esta familia. Sequía. ¿Cómo se ve la sequía en la vida de una persona? Cuando solo ve defectos y muchas veces tiene a todos por hipócritas. Es que yo no voy a esa iglesia porque hay solo gente mala. Hermano, el día que usted encuentre una iglesia perfecta, por favor avíseme, yo quiero ir a esa iglesia. Deje de estar viendo los defectos de la gente. Deje de ver que la gente es hipócrita. Sequía. La sequía se puede ver en la vida de una persona cuando sus influencias empiezan a ser mundanas. Antes le encantaba cantar canciones cristianas, hoy eso se terminó. Hoy con los famosos audífonos, a veces lo que están oyendo son, pues quién sabe qué clase de música, pero nada tiene que ver con la iglesia cristiana. Mis hermanos, la sequía se puede ver cuando muchas veces el sentimiento de amargura entra al corazón y trae una desolación. Y lo peor de la sequía es cuando la persona tiene un vacío insoportable, es decir, no le llena nada. Siente un vacío insoportable. Hay gente que hemos tenido la experiencia de mucha gente decir, yo no sé qué tengo, pero me siento solo, me siento vacío, siento que nada me llena. Hermano, sin darte cuenta, hace meses u años vino una sequía y esa sequía tiene que parar. Porque si esa sequía no para, te va a matar. O te está matando lentamente, pero lo está matando. ¿Cómo se ve la sequía en un matrimonio? Cuando se vuelve uno apático a su esposa, cuando se perdió el romanticismo en el matrimonio. Y esa apatía está matando hasta el punto donde vas a tener que decirle a tu esposa, o te vas o me voy,
pero no podemos estar juntos. Hay una sequía allí. A veces tenemos una sequía en el área financiera. Nos salimos de ese estado, todo es muerte, todo es destrucción. Es tiempo, digan conmigo, es tiempo de pedir que vuelva la lluvia. No se quede en esa apatía, no se quede pensando que eso es normal. Entonces todo esto viene porque Elías dice que él va al rey y le dice: rey, no va a llover por 3 años y medio. Imagínense todo lo que sucedió en esos 3 años y medio. Sin embargo, aquí es lo que, hermanos, donde mi corazón se llena de esperanza. Dios tiene siempre una provisión sobrenatural para quienes buscan la presencia de Dios. Digan conmigo, provisión. ¿Cuál es lo lindo de buscar a Dios? Que Él nunca te va a dejar. Y dice la Biblia que cuando Elías termina de dar la palabra, ahora viene el Espíritu Santo y le da a él una palabra de dirección. Y miren lo que dice en el versículo 2, lean por favor. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete ¿en dónde? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dice el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí, ¿de qué cosa? De comer. Versículo 5: y él fue, esa es la clave, y él fue e hizo conforme, ¿qué dice? A la palabra de Jehová. ¿Están leyendo la Biblia? Dios siempre tiene una provisión para los obedientes. Iba a venir una sequía, pero al profeta Dios le dice: mira, te voy a mandar a un lugar, y en ese lugar va a haber agua, y va a haber pan, y va a haber carne todos los días. ¿Qué les parece esa provisión sobrenatural? Mientras que todos aquellos iban a quedar sin comida, sin agua, iban a pujar, iban a llorar, el profeta de Dios tiene, hermanos, una provisión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a encargar de proveer. Cuando nosotros estamos en un momento difícil, el Dios de los cielos siempre provee. Dios siempre tiene provisión para sus hijos. Mientras aquellos están comiendo las uñas, profeta, todos los días comida, pan en la mañana, carne en la mañana, comida en la tarde, pan y comida en la tarde, y su agua, su arroyo, y aquel su manantial. Y cuando leemos la escritura, yo me imagino y traigo esto, hermanos, que Elías podía ver la sequedad en aquella gran ciudad, en aquel gran pueblo, mientras que él gozaba de provisión. Digan conmigo, provisión. Entonces, ¿dónde está la provisión para nosotros? La provisión para nosotros simplemente va a estar en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando aprendemos a obedecer y aplicamos los principios de la palabra de Dios, siempre Dios va a hacer provisión. Dios va a hacer provisión. Muchos están muriendo de hambre porque no entienden la palabra. Jesús dijo un día: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mejor provisión está en la presencia de Dios. Ahí está el pan, ahí está el vino, ahí está el agua fresca. El Espíritu Santo es el agua fresca. Y Él dice: al que a mí viene, el que a mí bebe, nunca tendrá sed jamás. Si tu alma se está secando, hermana, si tu corazón está vacío, ven, vuelve a beber de esa fuente, come de ese pan. No dejes que tu alma se muera, se seque, porque de lo contrario vas a morirte espiritualmente. Tal vez físicamente no. Tal vez físicamente tengamos hoy suplida todas nuestras necesidades. Tal vez muchos de nosotros no sabemos valorar ni siquiera la comida física. A veces en nuestra refrigeradora o en nuestra casa tenemos tanta comida que a veces se pudre. Algunos hasta lo van a tirar, hermanos, a la basura. Me gustaría que, hermano, usted fuera a visitar lugares donde la comida es escasa, es casi nula. Hay lugares donde, si bien le va, los niños comen una vez al día y comen a veces solo arrocito.
Y el otro día miraba un reportaje allá en los países donde hay una guerra y están, hermanos, en campamentos de refugiados, y los estaban entrevistando qué comían, y la verdad daba pena, hermanos. Una familia de 8 hijos comiendo en un platito, y todos comiendo ahí, hermanos, remojando el panito, y les preguntaban cuántas veces comen al día, y ellos decían, si bien nos va, comemos una vez al día. Y muchos de los que estamos aquí nos quejamos por la comida, porque simplemente no comemos carne los 3 tiempos. A veces no valoramos el estar en la iglesia, cuando hay lugares en el otro lado del mundo. Ahora mismo, vaya al internet, gente que está en las iglesias, les ponen una bomba y terminan todos carbonizados, tirados en los pisos. El otro día salió en el reportaje cuando decapitaron a 21 cristianos de Egipto. Les volaron la cabeza por profesar el evangelio. Nosotros aquí nadie nos dice nada. Usted sale a la calle, nadie le va a escupir como antes hacían. Antes miraban a un evangélico, tiraban una piedra o un tomate o lo que sea, pero hoy no nos dice nada. Hoy podemos pararnos en el parque, agarrar la Biblia y con un parlante y predicar la palabra, y ninguno ni siquiera nos va a insultar. Hoy tenemos una bendición tan grande que debemos aprovechar, debemos valorar. Porque el día que el Señor nos mande una sequía por medio de un profeta y nos diga, dice el Señor que habrá persecución en la iglesia, ese día vamos a ver quién es quién de verdad. Aprovecha este tiempo, hermana. Aprovecha este tiempo, hermano, antes que venga la sequía. ¿Me doy a entender? Ahora, dice la Biblia que Elías era un hombre de oración. Ahora, ¿cómo lidiamos? Escúcheme bien. ¿Cómo lidio yo con mis luchas y con mis necesidades? ¿Cómo hago yo para vencer? Usted dirá, yo estoy luchando, pero ¿cómo le hago? Y fíjense, hermanos, que la clave aquí es, número 1, obedecer lo que Dios pide que hagamos. ¿Cuál es la clave? Obedecer lo que Dios dice que hagamos. Y hoy Dios está hablando y te está diciendo, haz esto. A Elías Dios le dice, ve. Y él dice en el versículo, hermanos, 5, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esto me acuerda de Pedro, cuando no había pescado nada, estaba frustrado. Pero dice la Biblia que viene Jesús y le dice, ¿qué haces? Y él dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Y le dice, ¿sabes qué? Tira la red. Y él dice, mas en tu palabra yo voy a echar la red. Y la pesca de aquel día fue milagrosa como nunca antes en su vida. Volvamos a Elías. La clave es obedecer. Pero una segunda clave que le quiero dejar en su corazón son cosas que usted ya sabe. La oración es poderosa. Digan conmigo, la oración es poderosa, es efectiva y es real. Otra vez, la oración es poderosa, es efectiva y es real. Nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos un arma que se llama oración. Si usted no la usa y se está muriendo de hambre, se está muriendo espiritualmente, es porque usted así lo quiere. Nosotros los cristianos tenemos la oración. Y bien le decía a los hermanos hoy en la mañana que la Biblia dice que cuando Elías oró fervientemente para que no lloviese, la Biblia dice, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, según Santiago 5:15. ¿Eso qué significa? Que cuando usted ve algo que no se compone, en lugar de amargarse, en lugar de frustrarse, hermano, en lugar de pelear, en lugar de discutir, en lugar de seguir maldiciendo, en lugar de seguir diciendo cosas, haga una cosa: doble sus rodillas, métase al cuarto de la oración y busque a Dios y a ver si no se enderezan las cosas. En lugar de estar quejándose por lo que le está pasando, doble rodillas, arrodíllese y dígale: Señor, yo oro pidiendo, Padre, que tú intervengas. Y le puedo asegurar que la oración es real, la oración es poderosa, la oración es eficaz. Por eso dice la Biblia, la oración del justo puede mucho.
Y más si se ponen de acuerdo dos. Imagínense que usted se pusiera de acuerdo con su esposa y dijeran: oremos, mi amor, vamos a arrodillarnos a partir de hoy y vamos a empezar a clamar específicamente por esto. Le puedo asegurar que en menos de lo que usted cree, el milagro empieza a suceder. Así que deje de quejarse por lo que no tiene y empiece a orar más. Diga al que está a su lado: oremos más. Busque a Dios, hermano. Y lo digo porque lo vivo, no porque me lo cuentan. No es un mensaje más que lo oí en la radio, sino simplemente porque vivo. El estar en la presencia de Dios te da provisión en todo sentido de la palabra. En la presencia de Dios tú te fortaleces interiormente, te haces fuerte. Puede venir una debilidad, una tentación, pero el Espíritu Santo te dará la fuerza para soportarla en el momento en que venga. Si ustedes me preguntan a mí, ¿tengo debilidades? Las tengo como ustedes. Siempre está buscando como una ocasión para que su debilidad sea más fuerte. Elías era débil, pero poderoso en la presencia de Dios. Así que usted y yo no podemos estar pensando que porque me hace falta esto, entonces yo voy a caer. No. Aprendamos de Elías, que cuando él oraba, las cosas sucedían. Otra vez digan conmigo: la oración es poderosa, es eficaz y es real. Pruébela, pruébenla. Mi esposo, hermano, no cambia. Deje de estar quejándose y ore por su esposo y deje que Dios intervenga en él. Mis hijos ya no los aguanto, pues son sus hijos. Doble rodillas, ore por ellos y que algo haga el Señor en ellos. Hermano, ya no me alcanza el trabajo, el negocio no está progresando como yo quiero. Vaya a la presencia de Dios, diga: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame estrategia, ábreme puertas, por favor dime a dónde debo de ir. Y yo estoy seguro que la mano de Dios vendrá sobre usted. Pero deje de quejarse. Deje de quejarse. No tiene novio, no tiene novia. Deje de decir: es que a mí nadie me alza a ver, pero ni una mosca me quiere ver a mí. Vaya a la presencia de Dios y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guárdame a mi esposito, guárdame a mi esposita, que nadie la toque, Señor, hasta que yo llegue. Y ahí va a estar guardado ese momento. Pero deje de quejarse. Deje de quejarse. La queja no le va a ayudar a nada. El pueblo de Israel, por quejarse, el Señor tuvo que tratar con ellos 40 años, 40 hermanos, largos años, todo por quejarse, por quejarse. En lugar de quejarse, hagámoslo de Elías. Era un hombre ferviente en oración. A pesar de sus debilidades, él, dice la Biblia, que decretó que no iba a llover y fue el quien se encargó de que no lloviera, porque Elías era un hombre de oración y que vivía en la presencia de Dios. Elías dijo: por la palabra que no va a llover, y de verdad no llovió. Entonces, cada vez que usted habla, usted tiene que entender que poder está saliendo de usted. A Elías no le preguntaron, no le dijeron: ¿te gusta lo que estoy diciendo? Él fue y habló: no va a llover y punto. Porque Dios así me lo dijo y no va a llover. Así que no es lo que la gente dice, es lo que Dios está diciendo. Ahora, pasa un largo tiempo y aquí es donde quiero llegar al clímax de esta historia. Porque dice en el versículo ahí mismo 18, y vamos al versículo 41, que cuando pasa ese periodo de 3 años y medio, empezó a suceder muchas cosas, pero esas las vamos a predicar en otro servicio. Lo que me interesa es ver que un día Elías viene otra vez acá. Mire el poder de un hombre que está en la presencia de Dios. Y dice: entonces Elías dijo, 18:41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Ahora mira el mensaje. Una vez dijo: no va a llover, pero ahora ¿cuál es el mensaje? Lean todos, el mensaje es: porque una lluvia grande se oye. ¿Cuál es el mensaje que ahora lleva el rey? Una lluvia grande se oye. Hay veces donde Dios nos va a decir que tengamos que decir algo para corregir a alguien, pero muchas veces Dios tiene un mensaje nuevo y cada uno de ustedes es un portador de un mensaje de esperanza para la vida de mucha gente.
Vuelvo a decirlo, cada uno de ustedes es un portador de un mensaje de esperanza. A veces la gente está tan desilusionada con sus problemas. La gente viene y dice, ya no aguanto, estoy viviendo esto, ya no soporto. Hermano, ¿qué hago? La gente dice, ¿a dónde voy? Es ahí donde entran los siervos que están en la presencia de Dios. Y entonces dice que Elías dice, oigo una lluvia. Y fíjense, hermanos, que en el versículo 42 dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente, que cuando Elías sube al monte, él se postra. Eso habla de humildad, habla de sencillez. El monte representa siempre un lugar alto, pero cuando usted llega a ese lugar, en vez de decir, por mí, usted y yo tenemos que aprender a reconocer que llegamos ahí por la gracia de Dios. Cuando Dios te empiece a usar un poquito más, dobla tus rodillas y vaya a la cruz y dile, Señor, toda gloria, toda honra es para ti. Si empiezas a ver la bendición de Dios sobre tu casa, en lugar de envanecerte, di, Señor, gracias, toda gloria, toda honra es para ti. Si usted empieza a ver cómo Dios abre puertas, dígale, Señor, toda gloria, toda honra es para ti. Así como un día doblaste rodillas para pedir, ahora ve y dobla rodillas para agradecer. No seamos malagradecidos. Dios escucha las oraciones. ¿Cuántas oraciones no han sido respondidas aquí? Levánteme la mano a quienes Dios les ha respondido oraciones. ¿Es poderosa o no es poderosa? La pregunta ahora es, ¿qué has hecho a partir de que Dios empezó a bendecir? Elías subió y le dice al rey, oh rey, miren lo que dice, come y bebe, porque algo poderoso va a suceder. Algo va a empezar a suceder. Diga conmigo, algo va a empezar a sucederme en estos días. Una vez más, algo grande viene. Una vez más, algo grande viene a mi casa. ¿Sí lo creen ustedes? Yo sí lo creo. Elías, dice la Biblia, que le dice al rey, sube, come y bebe. Y él se va a la cumbre. Y en la cumbre él se postra. Y dice la Biblia, en tierra, puso su rostro entre las rodillas, señal de humillación, señal, hermanos, de reconocimiento de que lo que él estaba diciendo no era de él, sino venía de Dios. Y miren una vez más el versículo 43. Y dijo a su criado, miren lo que dice, y dijo a su criado, él tenía un ayudante, y le dice, sube ahora y mira hacia el mar. Estaban arriba, paisaje precioso, y le dice, mira, y le pregunta, ¿qué ves? Y aquel servidor, aquel, hermanos, ayudante de Elías le dice, no veo nada, no miro nada. Este hombre representa a cristianos que viven en lo natural, que siempre dicen, yo no miro nada, hermano. Dicen que viene una bendición, pero yo no miro nada. Dicen que Dios se está moviendo, pero yo no miro nada. Dicen, y así le pasa a mucha gente, no miro nada. Pero bendito sea Dios por los que predicamos la palabra, porque siempre les vamos a insistir que hagan hasta que miren. Pero esta palabra es para aquellos que dicen, yo sí creo, mi hermano, que todo lo que Dios ha dicho va a sucederme. Este hombre decía, no miro nada. Pero aquí es donde quiero que ustedes pongan su atención. Dice el versículo que le dice, ¿sabes qué? Le dice el profeta, ve, y le dice, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, el profeta le dice, vuelve 7 veces. La palabra 7 aquí habla de perseverar. Digan conmigo, perseverar. Persevere muchachos, perseveren hermanos. A veces nos damos por vencidos, pero si ya oré, hermano, no pasa nada. Bien, ya está ahí a la vuelta de la esquina. 7 veces habla de perseverar. Pero es que ya ofrendé, hermano, ya diezmé, ya di para esto, yo ya evangelicé, yo ya toqué la puerta una vez. Pues vuelva a tocar otra vez la puerta, porque a la 7ª esa persona va a venir a los pies de Jesús. Persevere en lo que usted ha determinado que suceda. Miren, subió la 2ª vez, no veo nada. Vino la 4ª vez, no veo nada. Vino la 6ª vez y dice, no veo nada. Pero el profeta le decía, sube una vez más, vuelve otra vez, probando la fe,
probando la fe. Y a la séptima vez dice la Biblia que él dice, oh, ahora miro, ¿qué dice? Ahora veo, digan conmigo, ahora veo. Él mira una nube como una palma de una mano, algo tan pequeñito. No era una cosa tan grande, pero él dice, veo una pequeña palma, veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Lo pudo ver, él pudo ver una pequeñita nube. ¿Cuánto, hermanos? Miren, si ustedes hacen así, es pequeña, pero muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga cosas impresionantes. No, Dios empieza de algo pequeño. Y cuando somos fieles en lo pequeño, Él lo empieza a hacer grande, 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 grande. Y te lleva hasta donde tú no te imaginas. ¿Qué están mirando ustedes que está sucediendo en su vida? ¿Qué ven ustedes que está sucediendo en su casa? ¿Qué ven ustedes que está pasando en la iglesia? ¿Qué ven ustedes que está pasando en sus finanzas? ¿Cuántos pueden decir, veo una nube pequeña? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué están mirando? ¿Son de los como este siervo dice, no veo nada, hermano? ¿O son como los que la séptima vez dice, ahora veo una pequeña nube? Y entonces dice el versículo que el profeta le dice a hermanos, a este hombre, miren cómo le dice a su siervo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Cómo miraba ahora el profeta? Él estaba diciendo, ahora veo una lluvia. Pero le dice, dile al rey que se apresure, dile al rey que se apure, dile al rey que prepare su carruaje y que se vaya, porque la lluvia lo va a atrapar. Digan conmigo, la lluvia me va a atrapar. Dígale que está a su lado, preparémonos. Prepara tu familia, prepara tu casa, prepara tu vida, porque la lluvia te va a atrapar. Noten que ni siquiera el profeta, o sea, el rey Acab no era ni creyente, pero entonces por boca del profeta dice, te va a atrapar la lluvia. Hermanos queridos, cuando no mires nada como el criado de Elías, inténtalo de nuevo hasta que empieces a ver con los ojos de la fe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay que aprender a usar los ojos de la fe. Mire esa lluvia, mire hermanos, la lluvia. Empiece a ver una nube de bendición sobre sus hijos. Empiece a ver una nube de bendición sobre usted mismo. Cada vez que usted se mueva, ahí va la nube, sobre mí va la nube. ¿Me doy a entender? Empiece a decretar, ahí está la nube sobre mi trabajo. Ahí está la nube sobre mis hijos. Ahí está la nube sobre la iglesia. Hermano, si usted no cree lo que Dios dice la Biblia que al que cree todo es posible. Dios nos está enseñando que aunque ahora no veamos una gran nube, ya comenzó el Señor a hacer algo nuevo en mi vida. Digan conmigo, levanten sus manos, algo nuevo. Ya el Señor comenzó a hacer en mi vida y en mi familia y en esta ciudad de Tecpan. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Quizás pequeños cambios en usted. A veces yo me doy cuenta de que en mí ha hecho el Señor pequeños cambios en mi vida. A veces no tienen que ser radicales. Un cambio que Dios empieza a notar en un marido es que ahora, antes tal vez ni siquiera dabas un abrazo, ahora te nace, mi amor, ¿cómo estás? Un gran beso. Eso es algo nuevo. Los jóvenes, quizás antes no agarraban pero ni una escoba para barrer, pero ahora se levantan en la mañanita y le dicen, mami, papi, yo voy a barrer. Y empiezas a barrer. Algo nuevo empezó a suceder ahí. Deja que eso crezca. Muchos de ustedes no tenían ganas de venir a la iglesia, pero ahora ya no hayan las horas de venir a la iglesia. Yo quiero que sean ya las 6, las 5 o las 3, las 9, las 7 y quiero estar ahí. Algo nuevo empezó a suceder ahí. Tal vez antes no te gustaba orar, pero ahora sientes necesidad de orar. Ahora siento ganas de orar y comenzaste. Ahora estoy orando un poquito más. Eso, algo nuevo empezó a suceder ahí. Deja que crezca. Deja que crezca. Deja que crezca. En el ministerio,
Empiezo a ver cómo las almas están llegando a mi célula. Empiezo a ver cómo Dios me usa ahora cuando oro por los enfermos. Ya empiezo a ver que unos empiezan a ser sanos. Deja que crezca, porque la lluvia va a ser tan grande que mucha gente lo va a poder ver. Finalmente, el resultado de la oración de una familia, de una iglesia, es que Dios está enviando una lluvia de restauración, salvación, sanidad y bendición. Y miren lo que dice el versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Digan conmigo, una gran lluvia. Dígalo más fuerte, una gran lluvia. Yo no quiero que solo llovizne, yo quiero una gran lluvia. Una gran lluvia, dice el versículo. Y subiendo acá vino a Jezreel. 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El profeta, que la Biblia lo describe con toda debilidad, pero aún en sus debilidades, cuando Dios hablaba por medio de él, cosas poderosas sucedían. Así que deja de mirar tus debilidades y empieza a enfocarte en lo que Dios ha dicho de ti. Deja de estar quejándote y empieza a creer en la provisión de Dios. Cuando la mano de Dios está sobre una iglesia, ministerio o familia, cosas poderosas suceden que solo son posibles a través de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que se pongan de pie, por favor. Y que esta mañana le digamos al Señor: Señor, estoy seguro de que una lluvia grande viene para mi casa, una lluvia grande viene para mi familia. Por eso les decía yo que yo no sé qué es lo que ustedes quieren que haga el Señor en sus vidas, pero una vida que está en sequía es una vida conformista. Pero una vida que quiere reverdecer, que quiere ver frutos en su vida, en su ministerio, en su casa, es aquella que clama y dice: Dios, manda tu lluvia sobre mi vida, manda tu lluvia sobre mi casa. La lluvia representa, hermanos, salvación para las familias, representa restauración en los matrimonios. La lluvia representa provisión sobrenatural, simboliza, mis queridos hermanos, ¿qué le digo yo? Sanidad para un cuerpo. Porque cuando uno está enfermo de alguna parte de su cuerpo, yo no quiero otra cosa más que salud, ¿o no es cierto? ¿O no es así? O sea, cuando una persona está enferma, aunque le pongan todos los platos de comidas habidos y por haber, lo único que ella o él quiere es: Señor, sáname. Cuando alguien no tiene trabajo y tiene que alimentar a toda su familia, lo que está pidiendo, lo que hay en su corazón es una angustia: Señor, dame trabajo. Porque parece que eso es lo que no vemos. Eso es lo que tenemos suplido. Pero cuando hace falta, es ahí donde usted dice: esto es lo que me hace falta, Señor. Entonces usted conoce qué es lo que usted necesita que Dios haga. Pero una cosa tenemos que aprender de Elías: ore fervientemente. A pesar de las debilidades, ore fervientemente. Dios escucha la oración. Y no diga: Señor, yo soy muy pecador. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ustedes creen que lo que digan va a suceder? De verdad, ¿cuántos creen que son los Elías de este tiempo? Usted es un Elías. Levántese, empiece a decretar y a creer que lo que usted dice va a suceder. Yo decreto, Padre, que voy a ver a mi esposo siendo un siervo usado por ti, Señor. Lo decreto, Padre, y lo creo en el nombre de Jesús. Decreto, Señor, que mi esposo, decreto que mi esposa, decreto que mis hijos van a ser siervos y siervas que te van a bendecir y que te van a servir. Use su boca, use su fe, levante sus manos entonces como Elías. Como el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones, pero cuando se trataba de buscar a Dios, cuando se trataba de orar y de hablar, era tremendo hombre de Dios.
Tremendo hombre de Dios. Y Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres como Elías. Dios quiere usar personas como usted y como yo.